Bienvenidas y bienvenidos. Espero que tengan su cafetera lista para este expreso político. En este espacio platicaremos sin enredos cómo funciona el dinero público en México. Hablaremos de un tema clave para entender cómo actúa el gobierno y cómo se toman decisiones que impactan a nuestra vida diaria. Hablaremos sobre el ciclo presupuestario en México. Tal vez suene técnico, pero quédate conmigo porque al final de este episodio vas a entender de dónde sale el dinero, quién decide cómo se gasta, cómo se ejerce y quién vigila que se use bien. Para empezar, pensaremos en el presupuesto como el plan financiero anual del gobierno. No es solo una lista de gastos, sino un proceso continuo que se repite cada año y que se conoce como ciclo presupuestario. Este se compone de 4 grandes etapas. En primera, planeación y programación. En segunda, presupuestación. En tercera, ejercicio y control. Y en cuarta, evaluación y fiscalización. Cada una está conectada con la siguiente y juntas aseguran, al menos en la teoría, que los recursos públicos se usen en orden, con eficacia y transparencia. Arrancamos con la planeación, que es donde el gobierno define qué es lo que quiere lograr. Aquí entran instrumentos claves como el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, los objetivos de política pública. En esta etapa se responden preguntas fundamentales como ¿cuáles son los problemas prioritarios? ¿En qué áreas se debe invertir más? ¿Qué programas continúan y cuáles deben ajustarse o desaparecer? Después viene la programación, donde estas metas se traducen en programas presupuestarios concretos con objetivos, indicadores y metas medibles. En pocas palabras, aquí se decide para qué se va a gastar el dinero público. La segunda etapa es la presupuestación, donde las ideas se convierten en cifras. En México, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elabora 2 documentos fundamentales. En primer lugar, está la Ley de Ingresos, que estima cuánto dinero va a recaudar el Estado, y en segundo lugar, el Presupuesto de Egresos de la Federación, que define cómo se va a gastar. Ambos documentos se envían a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de analizar, modificar y aprobar el presupuesto. Este momento es clave porque aquí se reflejan las prioridades públicas del gobierno, es decir, salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales, etc. Una vez aprobado, el presupuesto público se publica y entra en vigor el 1 de enero del año fiscal. La tercera etapa es el ejercicio del gasto, que ocurre durante todo el año. Aquí las dependencias, entidades, gobiernos ejecutan los recursos que les fueron asignados, es decir, gastan el dinero para cumplir con los programas y acciones aprobadas. Pero ojo, gastar no significa hacerlo libremente, ya que existen mecanismos de control presupuestario que buscan asegurar que el gasto se realice conforme a la ley, dentro de los montos autorizados y, claro, para los fines establecidos. La Secretaría de Hacienda da seguimiento al gasto, autoriza adecuaciones presupuestarias y vigila que no se hagan desviaciones injustificadas. Esta etapa es muy importante, ya que en esta etapa se materializa el presupuesto y se convierte en obras, servicios y políticas públicas reales y tangibles. Ahora bien, gastar no basta. La siguiente pregunta es, ¿sirvió de algo este gasto? Aquí entra la evaluación, que analiza si los programas cumplieron sus objetivos, si fueron eficientes, si realmente beneficiaron a la población. En México esta función la realiza principalmente el Coneval, en coordinación con otras instancias, a través de evaluaciones de diseño, procesos, resultados e impacto. La evaluación permite identificar qué programas funcionan bien, cuáles necesitan ajustes y cuáles deberían replantearse o desaparecer. Idealmente, esta información alimenta la planeación del siguiente ciclo presupuestario, cerrando así el círculo. La última etapa es la fiscalización, que ocurre una vez ejercido el gasto. Aquí entra la Auditoría Superior de la Federación, un órgano técnico de la Cámara de Diputados,
que es encargado de revisar cómo se usaron los recursos públicos. La fiscalización busca detectar irregularidades, desvíos, uso ineficiente o indebido del dinero. Si se encuentran anomalías, pueden derivarse responsabilidades administrativas, sanciones e incluso procedimientos penales. Esta etapa es clave para la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Por qué es importante el ciclo presupuestario? Bueno, entender el ciclo presupuestario es fundamental porque ahí se decide el destino del dinero que todos aportamos a través de los impuestos. Además, nos permite exigir mejores decisiones públicas, entender el papel del Congreso y los órganos de control, participar de manera informada en el debate público y, claro, saber que el presupuesto no solo es un tema técnico, sino que es una herramienta de poder y de política pública. Ahora ya sabes que el presupuesto no nace y muere en un solo momento, sino que sigue un proceso continuo. Se planea, se aprueba, se ejerce, se evalúa y se fiscaliza. Por último, imaginemos que el gobierno federal identifica la falta de alumbrado público en municipios urbanos y semiurbanos. Con base en esto, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida de las zonas urbanas. A partir de este objetivo, la Secretaría de Hacienda, junto con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, propone crear un programa presupuestario de alumbrado público eficiente. Aquí se decide para qué se usará el dinero. Durante la elaboración del proyecto presupuestario de egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda asigna recursos a este programa. El Ejecutivo envía el proyecto a la Cámara de Diputados, donde las comisiones analizan la propuesta. Algunos diputados consideran que el monto es insuficiente, otros lo aprueban y bueno, tras la discusión, el presupuesto de egresos se aprueba con una asignación final de, vamos a ponerle, 6,000 millones de pesos. Una vez aprobado, el programa queda autorizado legalmente y los recursos pueden ejercerse a partir del 1 de enero. Aquí se define cuánto y a quién se le asigna el presupuesto. Ya en el año fiscal, los municipios presentan proyectos específicos, instalan luminarias, rehabilitan postes, modernizan y mantienen los sistemas eléctricos. En esta etapa, como mencionamos, el presupuesto se traduce en acciones visibles para la ciudadanía. Al finalizar, se realiza una evaluación de resultados. El Coneval analiza si el programa realmente cumplió con sus objetivos, es decir, cuántas calles fueron iluminadas, cuántos municipios redujeron zonas oscuras y si existe alguna relación con la disminución de delitos nocturnos. Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación revisa el ejercicio de los recursos. Como resultado, se emiten observaciones y se inicia el proceso de aclaración. En los casos más graves se determinan responsabilidades administrativas e incluso denuncias ante las autoridades competentes. Ahora ya sabes qué es el presupuesto. Un gusto haberte tenido en este Expreso Político.